Bueno, antes de comenzar, quiero aquí comentarles dos propiedades básicas del álgebra vectorial. La primera de ellas, ambas tienen que ver con el producto punto, pero la primera de ellas específicamente tiene que ver con la forma en la que podemos definir al producto escalar. A ver, sabemos que el coseno de un ángulo lo podemos calcular como el producto punto entre dos vectores divididos entre el producto de las normas. De aquí ustedes pueden despejar el producto punto y entonces obtendrían que A punto B es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo que forman. Esa es la primera propiedad, que el producto punto lo pueden definir como el producto de las normas de los vectores involucrados por el coseno del ángulo. Aquí también quiero aprovechar para recordar que el coseno del ángulo se encuentra entre los valores de 1 y menos 1. El coseno solamente puede tomar esos valores. Y la otra propiedad tiene que ver con la componente escalar. Cuando ustedes proyectan un vector A en la dirección de un vector B, lo que están haciendo es el producto punto de A con B dividido entre la norma de B. ¿Y esto qué significado tiene? Pues es una proyección. Si este es su vector B y este de por acá es su vector A, la componente escalar vendría siendo la sombra en términos de magnitud y sentido, no completa del vector. Si ustedes quieren proyectar todo el vector completo, tendrían que recurrir a una componente vectorial. Por eso es que aquí esta franja en color naranja no le estoy poniendo la flecha indicando que es vector, porque en realidad lo único que interesa es esa magnitud. Bien, a ver, con base en esto, vamos a recordar lo último que vimos de la sesión anterior, que fue estudiar lo que es el gradiente, y encontramos que el gradiente está relacionado con la derivada direccional. Esa relación entre gradiente y derivada direccional encontramos que es el producto punto entre el vector unitario que estamos utilizando para denotar la dirección en la cual estamos calculando la derivada con el gradiente. Entonces, vector unitario punto el gradiente, eso nos devuelve lo que es la derivada direccional, según lo que nos esté indicando U, el vector unitario, la dirección. Bien, aquí voy a tomar en consideración lo siguiente. Ustedes pueden darse cuenta que como este es un producto punto, lo puedo reemplazar por la expresión que tengo arriba. A punto B es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo que se forma. En este caso no nos interesa saber cuál es el ángulo entre el vector gradiente y el vector unitario U. Lo que nos interesa en este momento es cómo podemos representar
este producto punto a partir de las normas. Entonces, aquí la derivada direccional la podemos escribir como la norma de U por la norma del gradiente de F por el coseno del ángulo que forman. Pero como el vector U es unitario, pues su norma vale 1. Lo voy a poner al revés. Esta es una norma unitaria. Y en consecuencia, la derivada direccional la podemos calcular como la norma del gradiente por el coseno del ángulo que forma el gradiente con el vector unitario. Así es como nos queda de esta manera. Bien, ahora quiero que analicemos qué es lo que sucede con esta situación. El coseno, pues ya les comenté, toma valores entre menos 1 y 1. Aquí hay que tomar en consideración que en ese intervalo de valores que toma el coseno existen 3 específicos. Esos 3 casos son los siguientes. Primero, cuando el coseno del ángulo es igual a menos 1. Segundo, cuando el coseno del ángulo es igual a 0, que sería la mitad del intervalo. Y tercero, cuando el coseno del ángulo es igual a 1. Bien, a ver, con esto. ¿Qué ángulo me devuelve el coseno igual a menos 1, el coseno igual a 0 y el coseno igual a 1? ¿Cuáles son los ángulos que al evaluar el coseno me devuelven menos 1, 0 y 1 respectivamente? El primero es 180 grados, que aquí lo voy a denotar como pi radianes. $90, que lo voy a denotar como pi medios. Y 0, pues sí lo voy a dejar como 0 radianes. Bien. A ver, entonces, ¿qué nos representan cada uno de estos casos desde la perspectiva de la geometría del vector U unitario y el gradiente? Nos van a expresar lo siguiente. Como pi o phi, mejor dicho aquí, phi, es el ángulo entre vectores. Eso quiere decir que cuando phi es igual a 180 grados, pues resulta que el vector U y el gradiente nos devolverían, estarían en la misma línea de acción, pero en sentido contrario. Aquí pueden ustedes observar que se forman 180 grados pi radianes y en consecuencia, cuando yo voy avanzando en la dirección que me está indicando U, me estoy encontrando al gradiente en sentido contrario. En este momento, ustedes pueden sustituir el coseno del ángulo, que es 180, nos da menos 1, y lo pueden sustituir aquí arriba. Es decir, que nos va a devolver que la derivada direccional es menos la norma del gradiente. Bueno, esa es la primera. ¿Qué pasa con el caso con phi igual a 0? Pues quiere decir que el vector unitario y el gradiente forman 90 grados. Es decir, forman un ángulo recto. Este vendría siendo el vector unitario
y este vendría siendo el gradiente. En este caso tendríamos que la derivada direccional pues es igual a 0, porque el coseno del ángulo es 0 y no importa cuánto valga la norma, nos devuelve directamente 90 grados. Bueno, nos indica, mejor dicho, que son 90 grados. Y en el último caso, cuando el coseno es igual a 1, eso quiere decir que el ángulo es 0, y si yo tengo el vector unitario en esta dirección, para que me forme 0 grados, quiere decir que el gradiente va en esa misma dirección. Y en consecuencia, la derivada direccional va a ser igual a la norma del gradiente. Estos tres casos son importantes. La razón es porque cuando yo estoy evaluando una derivada direccional, yo puedo tener un valor cualquiera de acuerdo al producto punto entre el vector unitario y el gradiente, pero puedo tener el máximo valor posible, que en este caso sería cuando la derivada direccional es igual al valor del gradiente, y es cuando el gradiente se encuentra en la misma dirección del vector u, sobre el cual me está indicando la dirección que debo calcular la derivada. El mínimo valor lo obtengo cuando el vector unitario y el gradiente van en direcciones contrarias. El caso intermedio, que es cuando el gradiente es perpendicular al vector u, me va a indicar una situación geométrica en la que el vector u es tangente a una curva de nivel. Entonces, aquí recapitulando, cuando tengo el primer escenario, que el gradiente va en dirección contraria del vector u, lo que tengo es el valor mínimo de la derivada direccional. Cuando tengo que el vector u y el gradiente van en la misma dirección, entonces tenemos el valor máximo de la derivada direccional. Y en el caso intermedio, tenemos que el vector u va a ser tangente a una curva de nivel. Bien, estas situaciones tienen perspectiva geométrica, y esa perspectiva geométrica tiene que ver con la componente escalar. La razón es porque cuando estamos realizando el cálculo de la derivada direccional mediante el producto punto entre el gradiente y el vector que estamos utilizando, lo que vamos a hacer es proyectar. Lo que estamos haciendo es proyectar el gradiente en la dirección del vector u. En un momento vemos por qué sucede eso. Mientras tanto, quiero preguntarles si tienen hasta el momento algún comentario o alguna duda. Sí, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Ni nada. ¿Algo más? Ajá, exactamente. Eso sería una proyección ortogonal.
Aquí hay que tomar en cuenta que en este caso solo nos estamos quedando con la magnitud y el signo. No con el vector completo. Digo, sí lo podemos calcular, pero no con el vector completo en el caso de la derivada direccional, porque esta es puramente numérica. ¿Algo más que deseen comentar? A ver, mientras tanto, voy a copiar aquí la componente escalar. La voy a poner aquí abajo. Y con la derivada direccional, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí la voy a escribir nuevamente. Esta sí la voy a escribir, porque le voy a hacer algunos arreglos. A ver, la derivada direccional la puedo calcular así, como el producto punto entre u y el gradiente dividido entre 1. Es un denominador 1. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si tomo en consideración que este vector A es el gradiente y este vector B es el vector unitario u, pues eso quiere decir que su norma debe ser 1. Y entonces aquí estamos viendo que la derivada direccional resulta ser la componente escalar del gradiente en la dirección del vector. Aquí, para que lo veamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Supongamos que esta es una curva de nivel de nuestra función y yo quiero en este punto evaluar la derivada direccional siguiendo esta trayectoria. Esta, es decir, el vector u sería este. Ahora, ya habíamos conocido el significado geométrico del gradiente, que es un vector perpendicular o a una curva de nivel o a una superficie de nivel, dependiendo de cuántas variables estemos trabajando. Aquí, como estoy utilizando curvas de nivel, solo utilizo dos variables, x y y. Entonces, en este punto, el gradiente tendría que ser perpendicular a la curva de nivel, que vendría siendo este. Y cuando calculo la derivada direccional, cuando calculo esta, pues hago el producto punto entre el vector unitario y el gradiente. Es decir, estoy realizando esta proyección. ¿Todavía alcanzan a ver bien la pantalla o está borrosa? Vale. Bueno, entonces, cuando realizamos ese producto punto, solamente estamos calculando esta magnitud. Esto es lo único que estamos calculando. Y precisamente esa es la derivada direccional. Porque estamos calculando cuál es el valor del cambio de la función en la dirección del vector u. Y lo estamos haciendo precisamente sobre esta recta, esta trayectoria sobre el vector u.
Con ayuda del gradiente solo hacemos esta proyección directamente con el producto punto porque estamos usando un vector unitario. Y con esto vemos que se trata de una proyección. De hecho, recordarán que cuando vimos derivada direccional dijimos, pues la podemos hacer con cualquier otro vector que no sea unitario. Pero al final tenemos que normalizar, es dividir entre la norma. Pues sucede exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular la derivada direccional entre un vector u no unitario, pues tengo que dividir entre la norma. Primero, para normalizarlo. Y segundo, pues porque esa es la definición de la componente escalar. Producto punto de un vector entre la norma sobre el cual estoy proyectando, que en este caso sería el vector u. Ahora, esto es importante, porque con esto vamos a saber hacia dónde está creciendo la función y hacia dónde está decreciendo, según la trayectoria que estemos manejando en el vector u. ¿Por qué vamos a ver eso? Primero, aparte de que ya vimos la proyección, también hay que tomar en cuenta esto, que la derivada direccional es igual, cuando la derivada direccional es igual al módulo o a la norma del gradiente, tenemos el valor máximo del cambio en la función. Y eso lo podemos ver desde esta perspectiva. Supongamos que este es el eje U que estamos siguiendo sobre la trayectoria y este es el eje Z. Vamos a decir que por aquí va la función. Bueno. Y vamos a decir que el gradiente tiene esta dirección. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que conforme vamos avanzando sobre el eje U, me voy por aquí así, en esta dirección, como el eje U tiene la misma dirección que el vector gradiente, significa que la derivada direccional va a ser la norma del gradiente y va a tener su valor máximo. Y en consecuencia, yo voy a ir viendo la función que va a ir creciendo. Como la norma siempre es positiva, eso quiere decir que la derivada direccional va a ser positiva. Y si ustedes recuerdan cálculo y geometría analítica en la parte de variación de funciones, ustedes saben que una función cuando crece tiene una derivada positiva. Porque la tangente, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente vendría en este sentido. La pendiente sería positiva y eso me indica que la función va creciendo. Aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando tengo que el vector u tiene la misma dirección que el gradiente, obtengo el valor máximo de la función y puedo asegurar que la función va creciendo en esa dirección. ¿Qué pasa en el otro caso? En el otro caso tenemos que el gradiente va en dirección contraria, pero nosotros vamos sobre esta trayectoria. En ese caso, como el gradiente, la magnitud del gradiente, siempre me indica cuál es el mayor cambio en la función, el valor máximo del cambio en la función de la derivada direccional, pues eso quiere decir que la función va a ir decreciendo. Porque el gradiente me apunta hacia atrás y yo voy hacia adelante. Viéndolo desde la perspectiva del plano XY, porque recuerden que no tenemos atrás, adelante, izquierda o derecha dentro del espacio. Y sucede como en cálculo de una sola variable. Si la derivada es negativa, significa que la pendiente de la recta tangente es negativa, y entonces la función va decreciendo conforme vamos avanzando sobre el eje X. En este caso, aquí estamos usando un eje U
de la dirección que nos está dando el vector unitario. Y aquí en consecuencia, el vector gradiente siempre nos indica la dirección del valor máximo en la derivada direccional. Es decir, del valor máximo del cambio en la función. Entonces, con esto no solamente involucramos a que la derivada direccional la podemos calcular con el gradiente, sino que también el gradiente me va a decir en qué dirección voy a obtener el máximo cambio, el valor de máximo de cambio en la función, el valor máximo de la derivada direccional. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Tienen algún comentario? Bueno. Y el último caso aquí de la geometría del gradiente y el vector u. Aquí lo voy a poner directamente en el plano XY. Supongamos que esta es la derivada direccional, la curva de nivel de la función en algún punto. En el cruce con algún plano, no en algún punto. Y pues el gradiente tiene que ser perpendicular a esta curva de nivel. Bien, ¿qué pasa si yo quiero medir el cambio en la función a través de esta trayectoria? Cuando haga la proyección, pues aquí voy a tener 90 grados. Va a ser un ángulo recto, el ángulo entre el vector director u y el gradiente es 0. Digo, es 90 grados. El coseno en 90 grados es 0, el coseno del ángulo recto. Entonces, la proyección del gradiente sobre el vector u solo la voy a ver como un punto. Nuestro vector u iría más o menos en este sentido. Y en consecuencia, en esa dirección, en ese punto, no tendría cambio en la función. Porque lo que estaría viendo sería más o menos algo así. Digamos que esta sería la superficie y quiero calcular el cambio de la función en este punto, pero sobre una trayectoria así. En realidad no voy a ver cambio en la función, porque la trayectoria, digámoslo así, sería paralela a la superficie, sería tangente en ese punto, sería tangente a una curva de nivel. Vería el cambio en la curva de nivel, pero no en la función como tal. Entonces, en este caso, el vector u y el gradiente serían ortogonales. Aquí tendríamos que serían vectores perpendiculares entre sí. Eso cuando la derivada direccional es igual a 0, pues porque al proyectar el gradiente sobre el vector unitario, el producto punto entre vectores me devolvería 0 y eso me indica ortogonalidad. ¿Hasta aquí tienen algún comentario?
Cuando estamos hablando de curvas, aquí lo que podríamos utilizar es algo que se llama geometría diferencial. Y entonces nos devolvería un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque ya tomando en cuenta, si yo tomo nada más la curva de nivel, supongamos que en 3 dimensiones la curva de nivel se ve así. Y resulta que la trayectoria aquí es el vector U, el tangente. El perpendicular por aquí vendría siendo el gradiente. En general se tomaría interior hacia la curva este vector perpendicular a la curva de nivel, pero aquí lo podemos tomar de esta forma por el momento. Y con estos dos puedo obtener otro vector que en este caso le voy a llamar B. Y conforme voy avanzando sobre la curva de nivel, voy a ir forzando a que el vector U siempre sea perpendicular al gradiente. Y además, con el producto cruz entre ambos, pues puedo obtener el vector perpendicular B, lo cual me crea un sistema de coordenadas que yo puedo ir moviendo a lo largo de esta curva. Y esos son los principios de la geometría diferencial, porque con este sistema de coordenadas puedo medir la longitud de arco en una curva vectorial y puedo medir la curvatura, si esta curva de nivel se asemeja mucho a una circunferencia o se asemeja poco. Y con el vector binormal, pues complementaría las 3 dimensiones. De hecho, en videojuegos esto se hace muy seguido. En animaciones en 3D, en las cuales ustedes tienen su sistema de coordenadas en el mundo que ustedes estén representando. Por ejemplo, aquí tendrían un sistema de coordenadas que les representa a los objetos de su mundo, pero la cámara lleva una trayectoria y esa trayectoria también debe tener su sistema de coordenadas. Para que cuando ustedes le digan a la cámara, enfoca tal objeto, pues la cámara se vaya a ver a su sistema de coordenadas donde se encuentra ese objeto. Y aquí ya no es exclusivo de curvas de nivel, sino que también lo podemos montar en curvas 3 dimensiones, no sé, por ejemplo, una hélice así. Esto pues ya es parte de lo que es cálculo vectorial. De hecho, en el segundo tema, que se llama funciones vectoriales, ahí van a analizar lo que es la geometría diferencial y que tiene que ver con esto. Incluso con la geometría diferencial de superficies, que ya vimos un poquito de ella al buscar el vector normal a una superficie o el plano tangente. Entonces, esta relación nos va a ayudar también a caracterizar a la curva en un momento dado. Y ahí pues, se conocerán como vectores unitarios, porque si usamos los vectores unitarios IJK para el sistema usual, pues para este también podemos usar unitarios. ¿Algún otro comentario o pregunta hasta aquí? Bueno. Pues bien, un poquito más al rato voy a retomar esto del vector gradiente como el indicador del cambio en la función, básicamente para el final. Y pues nada más quiero comentar algunas cuestiones trascendentes
respecto a las derivadas parciales. Bien, aquí, como ustedes conocen de la derivada usual, pues ya que tienen una función, la pueden derivar y obtienen otra función. Entonces, esa primera derivada que tienen, como sigue siendo una función, pues es susceptible de que le puedan aplicar la derivada otra vez y con eso encuentran las derivadas de orden superior. Y pues resulta que las derivadas parciales también existe esa situación. Entonces aquí tengo lo que son las derivadas parciales de orden superior. Bien, ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si yo calculo la derivada parcial de f respecto de x, entonces a esta función también le puedo calcular la derivada parcial respecto de x. Y eso es lo que me denota la segunda derivada parcial de f respecto de x. Esta sería una derivada parcial de segundo orden. Si a la segunda derivada le queremos calcular otra derivada, pues encontraríamos la tercera derivada y así sucesivamente. Y como tenemos dos variables, también puedo utilizar las de y. Entonces, puedo calcular la derivada parcial respecto a y de la parcial respecto a y. Y eso me devuelve la segunda parcial de f respecto a la variable y. Bueno, pues es como lo hacemos en derivadas de usuales. Aquí también la notación de estas derivadas de orden superior las podemos tomar como, si esta es la notación para derivada parcial, pues para segunda parcial sería esta, para tercera, para cuarta y así sucesivamente. En esencia es muy frecuente que nos encontremos hasta la segunda derivada parcial. Ya terceras derivadas sí existen, pero no es tan frecuente. En el caso de la segunda parcial respecto a y, pues tengo esta notación. Ahora, aquí cabe hacernos una pregunta. Bueno, ya sabemos que en una variable puedo obtener la segunda derivada respecto de x. En derivadas parciales, ya usando dos variables, pues puedo usar la segunda derivada respecto a x y la segunda derivada respecto a y. Pero la pregunta que podemos hacernos es, supongamos que tengo la parcial de f respecto de x. Y como tengo dos variables, pues si ya tengo la segunda parcial respecto de x, puedo calcular la segunda parcial respecto de y. Y entonces tenemos lo que es la segunda derivada parcial primero respecto de x y después respecto de y. Aquí voy a poner primero a x, en esta notación primero a x porque es la derivada más interna y después a y. Y lo puedo tener al revés. Puedo tener la parcial de f respecto de y a esta le calculo la parcial respecto de x. Y pues esta sería la segunda derivada parcial de f, primero respecto de y después respecto de x. Bueno. Pero resulta que podemos mostrar que estas dos
son la misma. Si tenemos que las derivadas parciales existen hasta la segunda derivada, así tal cual de la misma forma como determinamos que existen las derivadas respecto de una sola variable, entonces lo que podemos establecer es verificar que estas dos siempre van a ser iguales. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ver cómo efectivamente son iguales estas derivadas. Pero como el proceso de demostración es un poquito largo en el sentido de que se tiene que escribir mucho, se los voy a pasar en una presentación para que ustedes vean cómo efectivamente vamos a llegar a ver que podemos hacer estas derivadas en el orden que nosotros queramos, de manera indistinta. Lo que quiero hacer primero es recordar la definición de derivada parcial utilizando el límite de la derivada direccional, pero ya en términos de derivada parcial. Entonces aquí tendría que la derivada de f respecto de x tiene que ser la función incrementada en x, conservando y constante, menos la función original dividida entre el incremento en x, calculando el límite cuando el incremento en x tiende a 0. Entonces voy a partir de esta definición para que podamos mostrar cómo efectivamente estas dos derivadas son la misma. La derivada parcial primero de x y después respecto de y es igual a la derivada parcial primero de y después respecto de x. Entonces, a ver, díganme si les puedo compartir la presentación. Bien. A ver. Yo creo que esta, para que la vean de mejor forma, se las voy a compartir por Zoom. ¿Se alcanza a ver bien? Bueno, pues a ver, voy a partir de esta situación. Tengo la segunda parcial de f respecto de x y después respecto de y. Eso quiere decir que voy a calcular la derivada parcial respecto de y de la parcial respecto de x. Y pues parto directamente de la definición que comenté hace un momento. Entonces ahí tengo la derivada parcial respecto de y de la definición de la parcial de f respecto de x. Ahora, lo que voy a hacer es aplicar otra vez esta misma definición, pero ahora variando y. Porque como vamos a aplicar la parcial respecto de y, x se tiene que mantener constante. Y pues es la regla de los 4 pasos, pero para derivadas parciales. Es decir, a la función original, que en este caso vendría siendo la definición del límite, la voy a incrementar en y. De hecho, por eso es que dejé esos espacios en f incrementada en x y f de xy para incrementar y. Entonces, la función original es el límite que voy a incrementar. Entonces ahí tengo la función incrementada, la derivada incrementada, menos la derivada original, que es directamente el límite. El límite de f incrementada en x menos f entre delta x. Todo eso dividido entre el incremento, en este caso en y. Y a eso le calculo el límite cuando y tiende a 0. El límite que tenemos por aquí. Bueno,
Ahora, aquí ustedes pueden darse cuenta de varias cuestiones. La primera, en el numerador tengo dos límites que utilizan la misma variable cuando el incremento en x tiende a 0. Entonces, por propiedades de los límites, yo puedo agruparlos en una sola resta. De esta manera. En lugar de tener resta de límites, pues lo que tengo es el límite de una resta. Precisamente por las propiedades de límites. Y aplicando otra de esas propiedades, el incremento en y, desde el punto de vista del límite, cuando delta x tiende a 0, es una constante. Porque el incremento en y no depende de delta x. Delta y no es una función de delta x. Entonces puedo aplicar el límite de una constante multiplicando una función, en el cual la constante puede entrar y salir libremente del límite. Además, en el numerador, pues tengo el mismo denominador, que es delta x. En el numerador del numerador, solamente me quedaría la resta, y en el denominador del numerador tendría delta x. Es decir, tendría esto. Observen que delta y entró directamente al límite en delta x y pues directamente por multiplicación de fracciones, por eso es que abajo me queda como delta x por delta y. Porque lo que estoy haciendo pues es una regla del sándwich, a final de cuentas. El producto de los internos, que es delta x por delta y, pues queda abajo. Y aquí arriba pues nada más estoy realizando la suma. Bueno, la resta, aplicando esta resta dentro del numerador. A ver, aquí ya tengo una construcción que vimos la semana pasada. Bueno, de hecho, desde que empezamos a ver funciones en dos variables. Tenemos aquí unos límites donde tengo el límite cuando delta x tiende a 0 y el límite cuando delta y tiende a 0. Uno dentro del otro. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos? Acá. Estos límites. Sí, es un límite reiterado que viene de los límites multivariable. Y recordemos que los límites reiterados podemos intercambiarlos. Podemos primero hacer el límite respecto de x y después respecto de y. O al revés, primero el de respecto de y y después respecto de x. Es decir, tendríamos un límite de esta forma, en el cual la segunda derivada parcial de f respecto de x y respecto de y cae en el caso de un límite reiterado. Y pues, a final de cuentas, como lo vimos en su momento, no importa cuál sea el límite que haga primero. Primero puedo hacer el de y después el de x, o primero el de x y después el de y. Eso quiere decir que la segunda derivada de f respecto de x y respecto de y es igual a la segunda derivada de f respecto de y respecto de x. Entonces, aquí, utilizando la definición de las derivadas parciales, pues nos damos cuenta que no importa el orden en el que yo haga las derivadas parciales mixtas, siempre me va a devolver lo mismo. Y entonces puedo, cuando necesite calcular una derivada parcial mixta, puedo empezar
con la derivada de primer orden que yo quiera. Y después de eso le aplico la derivada parcial de la otra variable. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno. Pues vamos a no, es derivada normal. Esto nada más fue para demostrar que efectivamente son iguales. Ni nada. Vamos a ver un ejemplo de calcular unas derivadas parciales de segundo orden para que veamos cómo efectivamente vamos a obtener la misma función. Entonces me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Bueno, les voy a borrar porque ya se me acabó el espacio. Y por ejemplo, tengo la función f de xy es igual a e a la x por el seno de x cuadrada y más x entre y. Esta es nuestra función. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las segundas derivadas parciales. En este caso respecto a y, respecto a x, respecto a xy. Bueno, primero siempre comenzamos con la primera parcial. Entonces la parcial de f respecto de x. Derivamos esta respecto de x. Pues es un producto de funciones, es decir, la primera por la derivada de la segunda. Entonces, a ver, la derivada del seno de x cuadrada por y es el coseno de x cuadrada por y por la derivada de lo de adentro. Cuando yo derivo x cuadrada y, pues y se queda constante y solo derivo x. Entonces la derivada de x cuadrada es 2x. Por lo tanto aquí voy a tener 2xy por la primera, que sería e a la x, más la segunda por la derivada de la primera. Pues esta se queda igual porque la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Y derivamos este último sumando, más la derivada de x entre y respecto de x, pues es nada más 1 sobre y. Y ahí la tengo. Entonces ya tenemos la derivada respecto de x. Voy a calcular la parcial respecto de y. Y entonces esto me queda la derivada de esta respecto de y, pues e a la x permanece constante y x cuadrada también permanece constante. Entonces lo que vamos a hacer es derivar nada más el seno de x cuadrada y, que en este caso sería la derivada del seno, pues es el coseno de x cuadrada y por la derivada de lo de adentro,
que en este caso sería x cuadrada. Entonces aquí me quedaría como e a la x por x cuadrada. Más la derivada de este cociente respecto de y, x queda como constante. Y esta y la puedo tratar como y a la menos 1 para que sea la función potencia. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. El exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, es decir, me queda aquí al cuadrado, y multiplicando por la constante x, porque estoy derivando parcialmente respecto de y. Bien, pues ya tenemos entonces aquí las derivadas respecto de x y respecto de y, las primeras parciales. Entonces, ¿hasta aquí algún comentario? Porque la derivada del seno es el coseno. Y como él tiene de argumento a y, pues se tiene que derivar el seno para que nos quede coseno de x cuadrada y. De nada. ¿Algo más? ¿Todo bien entonces? A ver, voy a copiar esta para que calculemos su respectiva derivada parcial. A ver, esta la voy a hacer un poquito más pequeña para que me quede en una sola línea. Bien, aquí ya tengo esta. Entonces, esta es la derivada parcial respecto de x. Y ahora voy a calcular la parcial respecto de y. De esta derivada parcial voy a calcular la segunda respecto de y. Entonces, calcularía la... Es más, aquí ya no voy a usar esta notación. Voy a calcular la segunda derivada parcial mixta. Ya tengo la de x, entonces voy a calcular la de y. Bien, a ver, aquí tengo el producto de dos funciones. La primera función la podemos tomar como 2xy e a la x y la segunda como el coseno de x cuadrada y. Aquí voy a derivar respecto de y. Entonces todo lo que sea x va a salir como constante. Ahí tengo la constante. Y entonces calculo la primera por la derivada de la segunda. Entonces tengo la primera. La derivada del coseno, pues es el menos seno. Por la derivada de lo de adentro. X cuadrada saldría como constante. Y la derivada de y respecto de y pues vendría siendo 1. Y ahí tengo el primer sumando. Más la segunda, que sería el coseno, por la derivada de la primera,
que vendría siendo el resto de la función. 2x a la x sigue siendo constante y la derivada de y respecto de y pues vendría siendo 1. De tal forma que me queda 2x a la x por el coseno de x cuadrada y. Más la derivada de esta respecto de y. La derivada del seno pues es el coseno. Y la derivada de x cuadrada y respecto de y pues es x cuadrada. Por eso queda este multiplicando al coseno. Y pues me queda este. La derivada de 1 sobre y. Pues ya la hicimos y es menos 1 sobre y cuadrada. Y ahí tengo la segunda derivada parcial respecto de x. Respecto de y. Primero respecto de x y después respecto de y. La segunda derivada parcial mixta. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Está? E a la x es constante. Ahí me faltó el e a la x, cierto. Aquí me volé la constante. E a la x. Entonces, e a la x, esta sí queda constante. Y pues solo derivo el seno. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de 2xy respecto de y, solo me queda x cuadrada. Porque x cuadrada quedaría como constante y la derivada de y respecto de y es 1. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? ¿No se me pasó alguna otra constante? Bueno, no constante, alguna otra función que dependa de x. Bueno, a ver, nada más voy a reducir un poquito. Aquí puedo multiplicar x, estas x, entonces que me va a quedar 2x cúbica e a la xy por el seno de x cuadrada y. Ahí me acabo de dar cuenta que aquí me faltó un paréntesis. Este es este. ¿Y qué puedo simplificar de aquí? Pues no mucho. Nada más que quede más 2x sea la x coseno de x cuadrada y. Y lo de abajo. Solo el primer término se pudo reducir. Aquí lo voy a escribir como x cuadrada por e a la x por este coseno menos 1 entre y cuadrada. Bueno, ahí está ya la derivada con la única reducción que se pudo hacer, que es el producto de estos dos. Bueno.
A ver, voy a traer esta derivada parcial, la primera parcial respecto de y. Ahí está. Y aquí les quiero preguntar. Aquí tengo el producto de tres funciones que dependan de x. Esta que es la parcial respecto de y la vamos a derivar respecto de x. Entonces aquí les quiero preguntar. ¿Se acuerdan cuál es la derivada parcial para funciones, para el producto de tres funciones? Bueno, la derivada en sí, no la parcial nada más. La derivada para el producto de tres funciones. Uh-huh. Uh-huh. Exacto, sí, exactamente. Entonces, aquí calculo la derivada de... Aquí la voy a poner la notación al revés. Primero calculé la de y, ahora calculo la de x. Entonces es la derivada de la primera, que es e a la x, por las otras dos. X cuadrada coseno de x cuadrada y. Más la derivada de la segunda por las otras dos. Entonces me quedaría 2x por e a la x coseno de x cuadrada y. Más la derivada de esta por las otras dos. Aquí me va a quedar menos, porque recordemos que la derivada del coseno es menos seno. Entonces me quedaría menos el seno de x cuadrada y por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de x cuadrada es 2x por y. Esa es la derivada de esta. Pues ahora me falta multiplicar por las otras dos. E a la x, x cuadrada. Menos la derivada de esta respecto de x. Pues nada más me quedaría 1 sobre y cuadrada. Y pues aquí ya podemos verificar. Esta la voy a dejar así por el momento. Pero a ver, necesito x cuadrada por e a la x por coseno de x cuadrado y. Es la que tengo aquí. Necesito 2x e a la x coseno de x cuadrada y. Es la que tengo acá. Necesito menos 1 entre y cuadrada. Es la que tengo acá. Y aquí el producto sería menos 2. Esta x y esta x cuadrada sería menos 2x cúbica por e a la x por y por el seno de x cuadrada y. Es decir, todo esto pues es precisamente esto. Y aquí podemos observar que efectivamente las derivadas parciales mixtas, primero respecto de x, después respecto de y o viceversa, son la misma. A este concepto se le llama con que las derivadas parciales son simétricas, que no importa cuál realicen primero, pues siempre les devuelve el mismo resultado.
¿Hasta aquí algún comentario? Ay, otra vez, por favor, porque no se me cortó el audio. Ah, de 3 funciones. Aquí lo voy a poner, no importa que no sea parcial, se puede tener en la derivada usual. Si tengo la derivada del producto de 3 funciones, tengo la derivada de la primera por el producto de las otras dos, más la derivada de la segunda por el producto de las otras dos, más la derivada de la tercera por el producto de las otras dos. ¿Qué pasa cuando las derivadas? De nada. ¿Qué pasa cuando las derivadas no son iguales? Significa que no se puede, la función carece de derivabilidad en alguna de las dos variables. Es decir, que no podemos evaluar la derivada con un valor del dominio. Eso es lo que sucede. Pero en general, las funciones derivadas, así que no me queden en funciones, esas siempre van a ser iguales. Que las podamos evaluar o no en un punto del dominio, eso ya es cuestión de la derivabilidad como tal. Sí. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, no sé, la parcial respecto de XY en algún punto y resulta que ese no existe, entonces la otra parcial en este punto no existe, y aquí este es el caso en el que no puedo decir que son iguales porque las derivadas para empezar no existen. Si yo hago nada más las derivadas en términos de funciones, esas siempre van a ser iguales. Si yo evalúo en un punto ambas derivadas y me dan el mismo valor, bueno, me van a dar el mismo valor si puedo evaluar las derivadas en ese punto. Pero si no las puedo evaluar, pues significa que las derivadas no existirían en ese punto y pues no puedo catalogarlas como iguales porque no existen. ¿Sí queda clara esta parte? Vale. Bueno. Ahora, ya en lo último, los escasos 40 minutos que nos quedan de semestre, quiero ver dos cosas antes de que terminemos. La primera es esta, recordar qué es lo que sucede con el gradiente. A ver, si yo tengo una función f de xy en dos dimensiones y le calculo su gradiente, resulta que este vector va a ser perpendicular
a una curva de nivel, siempre. Van a estar en el mismo plano, tanto el vector como la curva de nivel, y uno va a ser perpendicular al otro. Eso va a suceder siempre. Cuando tengo una función en 3 dimensiones, entonces el gradiente también va a ser perpendicular, pero en este caso va a ser a una superficie de nivel. Bien, en este caso, pues como lo vimos en su momento, calcularía las derivadas parciales de 3 variables y obtendría directamente el vector perpendicular a la superficie, el vector normal a la superficie, que me permite obtener el plano tangente. En ese momento, como lo hicimos, fue el calcular el gradiente de una función de xy menos la z. Pero este vector también lo podemos calcular con otro tipo de funciones más elaboradas, donde z, digámoslo así, ya no la tengo despejada. Y esto es debido a que puedo tener funciones como esta. Tengo f de x, y, z es igual a la función esta que tengo aquí, más esto, más esto, más esto. Aquí ya no es una función en 2 variables menos z como la que tengo aquí arriba, en la cual pues al aplicarle el gradiente la derivada de esta vendría siendo 1. Aquí la parcial de z respecto de z vendría siendo 1. Bueno, este sí se los voy a dejar. En la de aquí abajo, pues ya tengo todos los coeficientes involucrando z, y dense cuenta que aquí no lo puedo despejar directamente z. De hecho, yo puedo decir, para que esto sea una superficie de nivel, pues la función tendría que estar igualada a una constante. Y pues no sé, en este caso la voy a igualar a una constante 2. Bueno, este tipo de funciones pues ya se representarían en 4 dimensiones, y en nuestro escaso universo tridimensional solo podríamos tratar de ver cómo se encuentra la función expresándola de esta forma, porque nos quedaría una superficie de nivel. Un hiperplano, el hiperplano, por ejemplo, W igual a 2, está cortando a f de x, y, z y me está devolviendo esta superficie. Ahora, para que ustedes observen la complejidad de estas superficies, les voy a poner su gráfica, la vamos a mostrar aquí, pero la voy a mostrar en el navegador. A2. Y aquí la vamos a observar. De hecho, se los voy a compartir aquí por Zoom para que lo puedan ver de mejor forma.
Este pues es el graficador en 3D de LibreTexts, que pues es un sitio donde pueden encontrar muchos artículos sobre matemáticas. Aquí en el chat les voy a poner el hipervínculo. Y este graficador no es tan manejable como lo es GeoGebra, de que le podemos mover por todos lados y ponerle deslizadores para ir controlando qué es lo que sucede, pero sí es más potente en el caso de que aquí sí me permite colocar funciones con tres variables. Por ejemplo, esta, que es x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada igual a 2. Aquí pues voy a escribir nuestra superficie. La superficie x cuadrada por y cúbica por z cuarta más x cuadrada por y cuadrada más x cúbica por y cúbica más y cuarta por z cuarta. Y esto es lo que nos dio de superficie. Voy a hacerla un poquito, le voy a dar a los intervalos un poquito más de espacio. Y aquí le puse 5 y es menos 5. Y le voy a hacer un poquito más pequeña para que se alcance a ver cómo es esta superficie de nivel. Esta es la superficie. Hasta parece un mundo en Minecraft. Bueno, les recuerdo, la función en R4, en 4 dimensiones ortogonales entre sí, al cortarse con un hiperplano W igual a 2, aquí me faltó poner de hecho el 2, igual a 2, me devuelve esta superficie de nivel. Entonces, la función en 4 dimensiones, cuando se corta con el hiperplano W igual a 2, me devuelve este mundo. Bueno, yo lo catalogo como un mundo porque pues podría no tener sentido en algún momento en nuestro universo, ¿no? En cierta forma es como ir caminando por aquí e ir caminando por la pared y seguimos caminando ahora por el techo. Por eso digo, puede carecer de sentido. Se ve muy impactante esto. Entonces, aquí a este le podemos calcular su vector normal utilizando el gradiente. Y no necesitamos tener la ecuación de la superficie en términos de W igual a toda esta superficie, porque podemos utilizar directamente el gradiente. Incluso si lo tomamos desde nuestra perspectiva de nuestro mundo tridimensional, no tenemos que despejar z pues, para calcular el gradiente, calcular el vector normal como lo hicimos anteriormente. Lo que puedo hacer aquí directamente pues es tomar esta superficie de nivel F y calcular el gradiente. En sí calcularía el gradiente directamente sobre esta. Y de hecho el proceso correcto aquí es que la despejemos, entonces nada más a esa
a esta la voy a poner en la escritura correcta, que en este caso sería 0, igual a toda la función. Y aquí menos 2. Y entonces ahora sí puedo calcular el gradiente. Como la función de inicio le pusimos el nombre de f, pues voy a conservar ese nombre del gradiente de f. Y entonces calculo la derivada parcial en x. Entonces, parcial de esta en x. 2x cuadrada y cúbica z cuarta. Más parcial de esta en x. 2x cuadrada. Más parcial de esta en x. 3x cuadrada z cúbica. ¿Qué pasó? Ah, en la primera, cierto. Se me fue aquí el cuadrado. Sí, porque si no, nada más le estaría multiplicando por 2 y no le estaría derivando. Cierto. La derivada de esto último, respecto de x, pues es 0. Le voy a quitar ya aquí el cuadrado. Bueno, eso pues vendría siendo en el vector y. Más. En el vector j, la parcial de esta respecto de y. 3x cuadrada y cuadrada z cuarta. Más la parcial de esta respecto de y. 2x cuadrada y. Más la parcial de esta respecto de y. Pues no depende de y, entonces es 0. Más la parcial de esta respecto de y. Y la parcial de esta pues es una constante, entonces me queda 0. Y pues por último la parcial respecto de z. Sería 4x cuadrada y cúbica z cúbica más esta pues no depende de z, entonces su derivada parcial respecto de z es 0. 3x cúbica z cuadrada más 4y cuarta z cúbica y la parcial de la constante respecto de z pues es 0. Y todo esto en el vector k. Y entonces aquí ya tenemos al gradiente. Y como esta era una superficie de nivel, pues resulta que este es el vector normal a la superficie. Y pues entonces podemos calcular lo que vendría siendo el plano tangente en ese punto, incluso poner dos rectas tangentes en dirección de cada uno de los ejes coordenados a partir de este gradiente. Aquí nada más hay que tomar en cuenta que en este punto habría tres rectas que pueden ser tangentes. Bueno, de hecho, habría una infinidad de rectas que pueden ser tangentes. Pero habría tres que irían en direcciones de los ejes coordenados X, Y y Z. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario?
Bueno, pues ya lo último de nuestro curso, que es, voy a seguir trabajando con el gradiente. Y en este caso quiero trabajar con esta función. F de x cuadrada igual a y cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Bien. Aquí quiero calcular dos cosas. Primero, las curvas de nivel. A ver, si esta función la corto con el plano z igual a k, obtengo que k es igual a x cuadrada más y cuadrada. Y pues eso me dice que k tiene que ser un valor mayor o igual a 0 para que pueda tener esta ecuación. Aquí ustedes pueden observar que las curvas de nivel se trata de circunferencias. Circunferencias con radio r igual a raíz de k y centro en el origen. Entonces, esta función tiene como curvas de nivel las circunferencias. Y por otro lado, quiero calcular el gradiente. Para que el gradiente me indique, como lo habíamos comentado, la dirección donde la función tiene su cambio máximo, es decir, hacia dónde crece, que me indique hacia dónde crece. Entonces, en este caso, el gradiente de esta función sería la parcial en x, pues me queda 2xy, más la parcial en y, pues me quedaría 2y, esto en j. Bien, pues entonces, esto es lo que quiero calcular aquí. Dependiendo del punto donde yo evalúe el gradiente, pues ahí me va a indicar hacia dónde debe ir el vector, y ahí me va a indicar hacia dónde es el cambio máximo de la función. Bueno, aquí para no complicarnos en nada, vamos a decir que vamos a evaluar el gradiente en 1, 1. En ese punto en particular. O bueno, vamos a variarlo mejor para que lo variemos. Y vamos a variarlo de esta forma. Vamos a ir obteniendo puntos en x y vamos a evaluarlos en y igual a 0. Para no tener un punto fijo, porque aquí lo que me interesa es que vean cómo va cambiando el gradiente. Ahora, pero esto no lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer en GeoGebra. Entonces, díganme si me puedo pasar a GeoGebra. A ver, para que no tengamos problemas de que no se ve, se los voy a compartir aquí. ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner esto en vista 3D. Voy a poner la función f de xy, habíamos dicho que es x cuadrada más y cuadrada. Aquí tengo la función, la superficie. Geométricamente esto lo conocemos como un paraboloide de revolución,
porque pues, como vimos, las superficies de revolución se utilizan al hacer girar una curva sobre una circunferencia. Aquí ven la circunferencia. Y la curva que harían girar sobre ella pues vendría siendo una parábola, como ven aquí. Entonces por eso se llama paraboloide. Bien, entonces voy a poner nuestros valores K, que como habíamos visto al obtener las curvas de nivel, van a ir desde 0 en adelante. Y aquí nada más le voy a dar unos valores de punto 1 en punto 1. Voy a poner el plano Z igual a K. Le voy a cambiar de color. Y voy a calcular la intersección. Entonces, intersección entre el paraboloide y el plano, pues pueden observar como efectivamente tenemos circunferencias. No tiene radio máximo porque pues, sería positivo, tendería a infinito, y el radio mínimo sería en 0, que sí lo puede tomar. Bueno, y entonces aquí voy a poner un punto que va a ser el punto P, que va a tener coordenadas K, 0 y F de K, 0. Bueno, no me lo di en la curva de nivel. Bueno, ahí que se quede. De hecho, ustedes pueden observar cómo van a ir subiendo el punto, aunque no en la curva de nivel. Aquí sí. Ahí sí se encuentra el punto sobre la curva de nivel. Bien. Ahora, voy a poner aquí el gradiente. El gradiente va a ser un vector que inicia en el punto P. Y de gradiente nos había dado 2x en Y, 2y en J. Habíamos dicho que para no complicarnos mucho, pues que y valiera 0. Entonces este me quedaría 0. Y x lo vamos a ir variando. Entonces voy a poner aquí el vector k. Para que vaya variando x conforme voy moviendo el punto. Aquí ustedes pueden observar, voy a quitar aquí el gradiente, la etiqueta del gradiente. Voy a ocultar el plano. Aquí ustedes pueden observar cómo el gradiente, pues efectivamente nos está señalando en la dirección del eje X, que es el eje que estamos utilizando para evaluar el cambio en la función. Y ustedes pueden observar que conforme avanzan en X, el paraboloide va creciendo y es precisamente el lugar hacia donde me está señalando el gradiente. Y vean cómo conforme voy avanzando, pues el gradiente señala hacia donde la función va creciendo. Si lo tuviera al revés, el gradiente señalaría en dirección contraria al eje X, pero de todos modos me diría hacia dónde va creciendo la función. Es decir, va creciendo hacia este lado cuando me dirijo en la dirección del gradiente, que es contraria al eje X. Bueno, ahora, por otro lado, si lo veo de esta forma, ustedes pueden observar cómo efectivamente aquí pues el gradiente es un vector perpendicular a lo que vendría siendo la curva de nivel. Ahora, ¿qué observan conforme voy
acercándome tanto en el punto como en la curva de nivel, ¿qué observan con el gradiente? ¿Qué le está pasando al gradiente? Se reduce, se va reduciendo hasta que llega al punto, aquí lo que sería el vértice del paraboloide. Voy a ocultar un momento los ejes. Aquí justamente en el punto, lo que sería el vértice del paraboloide, digámoslo así, si a este paraboloide lo veo como un tazón, este punto estaría en el fondo del tazón. Observen que el gradiente nos devuelve 0. Y a ver, quiero preguntarles aquí. Imagínense que ustedes van bajando por una ladera. Conforme van bajando por esa ladera, pues van viendo cómo va cambiando el terreno. Pero cuando llegan hasta el fondo, justo ya ahí donde ya no pueden bajar más, en ese punto donde se encuentran, ¿hay cambio en el terreno? No, ya no hay cambio en el terreno, a menos que recorran y vuelvan a subir, entonces ahí sí habría cambio, pero ya cuando llegan hasta el fondo, ya no cambia. Sucede lo mismo cuando, por ejemplo, van subiendo una montaña. Cuando van escalando la montaña, conforme avanzan, su terreno va cambiando. Sería la ladera de la montaña, ¿no? Pero cuando llegan a la cima, pues ya no hay montaña. Entonces ya no hay cambio en el terreno. Eso quiere decir que cuando el gradiente se va acercando a una cima, como podría ser la de la montaña, o a un fondo, como podría ser el de un valle, el gradiente nos dice que la función ya no cambia. Y como ya no cambia, puedo utilizar las formas cuadráticas que ustedes probablemente vieron en su último tema de álgebra lineal para saber si tengo una forma definida positiva o una forma definida negativa o una forma indefinida. Y eso me ayuda a calcular dónde existen máximos y mínimos en funciones multivariables. Eso se da cuando ya no hay cambio en la función y entonces el gradiente es el vector nulo. Pero eso ya es tema de cálculo vectorial.